Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está sacudiendo el mundo de la farándula. Hande Erçel ha acusado públicamente a Kerem Bürsin de haberle ejercido violencia psicológica durante su relación. ¿Qué pasó realmente entre estas dos estrellas que parecían tan unidas? Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos una de las series más comentadas de Turquía, sus nombres no dejaron de sonar. Su química en pantalla conquistó al público y pronto se convirtieron en pareja fuera de los sets. Pero lo que parecía ser un cuento de hadas, terminó en un escándalo inesperado. Kerem me hizo sentir pequeña, me criticaba constantemente y me aislaba de las personas que quería, declaró Hande en una entrevista exclusiva para una revista de moda. La actriz, visiblemente afectada, explicó que no fue fácil tomar la decisión de hablar en público, pero sintió la necesidad de hacerlo porque quería que otras mujeres comprendieran que no están solas. Por su parte, Kerem Bürsin reaccionó con sorpresa ante las declaraciones. En un comunicado breve dijo: "Nunca fue mi intención hacerle daño a Hande, lamento profundamente si se sintió así". Sin embargo, las palabras de Hande generaron un enorme debate en redes sociales. Miles de mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias con la etiqueta almohadilla yo también, convirtiendo el caso en un tema de conversación global. Muchas fans de la actriz le enviaron mensajes de apoyo, destacando su valentía. "Eres una inspiración para todas nosotras", escribió una seguidora en Instagram. Los medios turcos no tardaron en difundir cada detalle. Algunos periodistas aseguraron que la pareja ya atravesaba crisis desde hace meses, pero que habían decidido mantener las apariencias para proteger sus carreras. Un amigo cercano a Hande reveló: "Ella luchó mucho internamente antes de dar este paso. Le costaba aceptar que la persona con la que compartía su vida pudiera ejercer este tipo de comportamientos". Mientras tanto, Kerem ha intentado mantenerse alejado de la polémica. Aunque no ha concedido entrevistas extensas, algunos allegados afirman que se siente incomprendido y que su relación con Hande fue más complicada de lo que la gente imagina. Kerem siempre fue muy exigente consigo mismo y con quienes lo rodeaban. A veces esa exigencia podía interpretarse como dureza, comentó un colega del actor. Aún así, la opinión pública parece inclinarse a favor de Hande, que con su sinceridad ha conquistado aún más el corazón de sus seguidores. En programas de televisión, panelistas y psicólogos han analizado la situación, explicando cómo la violencia psicológica puede ser invisible pero devastadora. Las palabras hieren tanto como los golpes, y muchas veces dejan cicatrices más profundas, explicó una especialista invitada a un talk show. Hande, con lágrimas en los ojos, dijo: "Lo más doloroso era que yo misma empecé a creer que no valía nada. Pero un día desperté y comprendí que debía recuperar mi vida". Hande confesó que después de terminar su relación comenzó un proceso terapéutico para reconstruir su autoestima. "Ir a terapia fue un antes y un después en mi vida. Me ayudó a entender que no era mi culpa, que nadie tiene derecho a minimizarme", expresó en una reciente entrevista televisiva. Su testimonio ha abierto un espacio de diálogo sobre la salud mental y las relaciones tóxicas dentro del mundo del espectáculo turco. Varias actrices y figuras públicas se han solidarizado con ella, compartiendo mensajes de apoyo y relatando experiencias similares que habían mantenido en silencio por años. Las redes sociales se han convertido en el epicentro del debate. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de videos, hilos y publicaciones analizando la relación de ambos actores. Algunos usuarios incluso recopilaron momentos de entrevistas antiguas donde, según ellos, ya se notaban señales de incomodidad por parte de Hande. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que las declaraciones podrían estar sacadas de contexto y que solo los involucrados conocen la verdad completa. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la violencia psicológica es un tema serio que merece atención y no debe minimizarse. La polémica también ha tenido consecuencias profesionales. Marcas con las que Kerem Bürsin colaboraba han decidido suspender temporalmente sus contratos hasta que la situación se aclare, mientras que Hande Erçel ha recibido nuevas propuestas de proyectos internacionales. Un productor europeo, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: "El coraje de Hande la ha convertido en una figura de resiliencia. Creemos que su historia puede inspirar a muchas personas en el mundo". Esto ha alimentado aún más el debate sobre cómo la industria responde a las denuncias de violencia y sobre si existe un doble estándar para hombres y mujeres en situaciones mediáticas.
En paralelo, distintos colectivos feministas en Turquía han organizado conferencias y charlas bajo el lema "El silencio no nos protege", tomando el caso de Hande como ejemplo para concientizar sobre la violencia psicológica y la importancia del acompañamiento social y legal. Las plazas de Estambul y Ankara han visto concentraciones pacíficas con carteles que rezan: "No es amor si duele, basta de normalizar el abuso emocional y estamos con Hande". Estas imágenes han recorrido el mundo, dando al caso una dimensión global. Por su parte, Kerem ha intentado mostrar otra versión de los hechos en redes sociales. En un video publicado en su cuenta personal, habló sobre su tristeza y su desconcierto: "Estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi intención nunca fue dañar, y me duele que se me perciba como alguien que hace daño". Sin embargo, este mensaje no logró calmar la tormenta mediática. Diversos analistas creen que su estrategia comunicativa fue tardía y que necesitaba un enfoque más empático y menos defensivo. El impacto emocional en los fans de ambos actores es notable. Muchos expresan sentir desilusión y tristeza al descubrir que detrás de la pareja perfecta había conflictos tan graves. Algunos incluso han comenzado a replantearse sus propias relaciones, comentando que la historia de Hande les ha dado fuerzas para poner límites o salir de situaciones dañinas. Un psicólogo consultado por un medio turco afirmó: "Cuando una figura pública comparte su experiencia, genera un efecto espejo en la sociedad. Muchas mujeres se sienten validadas al ver que incluso una celebridad puede atravesar estas situaciones". El caso ha llegado a tal punto que incluso políticos y autoridades han comenzado a opinar. Un miembro del Parlamento turco propuso recientemente una ley para reforzar la protección contra la violencia psicológica y establecer protocolos claros para las víctimas. "No podemos permitir que estas historias sigan repitiéndose en silencio", declaró. Esto ha sido celebrado por grupos de derechos humanos, que ven en el testimonio de Hande un catalizador para cambios legislativos. Mientras tanto, la actriz continúa su vida intentando mantener la calma y enfocándose en sus proyectos personales. En una reciente publicación en redes escribió: "Gracias por estar conmigo. Sigo sanando y quiero que sepan que, aunque me vean sonriendo, sigo trabajando en mí". Sus palabras fueron acompañadas de una foto en blanco y negro que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de likes y comentarios en pocas horas. Los expertos coinciden en que este episodio marcará un antes y un después en la forma en que la sociedad turca y la industria del entretenimiento abordan la violencia psicológica. Para muchos, Hande Erçel no solo es una actriz de éxito, sino ahora un símbolo de valentía y resiliencia. Y aunque la historia con Kerem Bürsin aún no ha terminado de escribirse, lo que está claro es que la conversación sobre la violencia emocional ya no podrá ser ignorada. Para terminar, queridos seguidores, quiero recordarles que este canal siempre estará abierto para hablar de estos temas con respeto y claridad. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, darle like al video y dejarme en los comentarios qué opinan de esta impactante revelación. ¿Creen que Kerem debería dar una entrevista más extensa? ¿O piensan que Hande hizo lo correcto al alzar la voz? Los leo con mucha atención. Hasta el próximo video.